Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos, por conectarse con nosotros por medio de este canal, el canal de la Iglesia El Tercer Día. Soy el pastor Eduardo Padilla Uranga y siempre es para mí un gusto y un honor poder estar compartiendo con todos ustedes el mensaje de la palabra de Dios. El día de hoy quisiera dar respuesta a una pregunta que se ha vuelto muy común últimamente. Muchos creen que las condiciones que estamos viviendo son una evidencia de la ira de Dios. Así que vamos a tomar este tiempo para reflexionar sobre este asunto. ¿Está Dios enojado? Esa es la pregunta que me formula. Y bien, pues entremos en materia. Primero que nada, deberíamos entender cómo y por qué se desborda la ira de Dios. A lo largo de toda la Biblia se observa cómo la ira se derrama. Eventos como el diluvio en el libro de Génesis o la destrucción de Sodoma y Gomorra, por ejemplo, pues son una muestra importante. Pero para tener un punto de referencia tomaremos también como base lo escrito por el profeta Jeremías y luego concluiremos con la magistral explicación del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Así que echaremos un vistazo, primero, al pasado, a las condiciones antes de Cristo. Luego analizaremos nuestra condición presente en Cristo y finalmente nos proyectaremos al futuro con Cristo, por supuesto. Y que el Espíritu nos ayude en todo esto. Que nuestro Señor y Dios se enojaba. Así, sin lugar a duda. La causa raíz del enojo del Señor ha sido el pecado. Y si nos profundizamos a analizar cuál pecado, siempre salta a la vista la desobediencia, la cual se muestra con muchos y muy variados matices. Por ejemplo, la desobediencia a una orden es rebeldía. La desobediencia al respeto es la ofensa. La desobediencia a ser diligente es pereza. La desobediencia a amar es odiar. La desobediencia a perdonar es vengar. Siendo así, llamemos genéricamente a todos los pecados tan solo el pecado. Ahora ya sabemos por qué nuestro Señor se enoja. Hagamos un paréntesis primero para entender la diferencia entre la ira, el enojo o el enfado. Ambos son una reacción emocional en el hombre. Sin embargo, el enojo varía en intensidad. Varía desde una irritación leve, un enfado, y hasta una furia e ira intensa. Se produce cuando una persona considera que existe o se va a producir un resultado negativo para sus intereses personales, que se podría haber evitado si alguien los hubiera tenido en cuenta y hubiera actuado de otra forma. La manera natural e instintiva de expresar el enojo es responder, sí, de manera agresiva. El enojo es, pues, una respuesta natural que se adapta también a las amenazas e inspira sentimientos intensos, con frecuencia, insisto, agresivos, y conductas que nos permiten luchar y defendernos cuando nos sentimos también atacados. En un sentido amplio, podríamos decir que el enojo y la ira son sinónimos. Sin embargo, debemos decir que en un sentido estrecho existe una diferencia de grado. El enojo es algo pasajero que no se genera en el corazón, sino que es generalmente producto de una contrariedad. A este respecto, si uno se enoja cuando debe, en la medida que debe, por lo que debe enojarse, entonces este enojo es una virtud. De igual manera, si uno se encoleriza cuando debe, en la medida que debe, por lo que debe encolerizarse, entonces la ira es una virtud. Y generalmente nos enojamos o irritamos cuando la otra persona no responde a la expectativa que nosotros tenemos. Seguramente, como padres, nos hemos enojado con nuestros hijos, pero es algo pasajero. El amor por nuestros hijos permanece en nuestro corazón. De hecho, es el amor el que nos ha empujado a enojarnos.
Es por ello que dice el apóstol Pablo en Efesios 4, 26, 27, si se enojan, no pequen, que no se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Aún nuestro Señor Jesús, empujado, como lo dice el apóstol Juan, por el amor a su Padre, se enojó y corrió a latigazos a los vendedores del templo. Su acción obedece a esta situación de enojo, por lo que no podemos considerarlo pecado. La ira, bien lo dice el libro de Gálatas 5:20, es fruto de la carne. Lo es debido a que es una pasión desordenada. En otras palabras, podríamos decir que la ira es un enojo que se sale de control. Por eso, como dice mi nieto, cuando la ira sube, el entendimiento baja y nos hace actuar irracionalmente, abuelo. Seguramente lo escuchó de su padre, pero como yo lo escuché de él, por eso lo pongo a él como referencia. Podemos decir que la ira es ya la antesala del rencor y la venganza. En resumen, podríamos decir que la ira es la expresión de un sufrimiento contenido que necesita expresarse. Cuando estamos airados sentimos una tensión interna que, como fuego abrasador, está a punto de estallar. La diferencia substancial entre la ira y el enojo es que la ira es una emoción más fuerte e incontrolable, mientras que el enojo, al ser un descontento, es más controlable. Dice, nuestro Dios es paciente, pero no puede ser burlado ni engañado. El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia y perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Recordaron Números capítulo 14, versículo 18. Nuestro Señor escudriña los corazones y no deja sin castigo al culpable. Es por esto que su enojo o ira es con total fundamento en su rechazo al pecado. A diferencia de los hombres, su enojo o su ira no se basa en un estado emocional o anímico. Son el resultado de la observancia de la justicia, equidad y restauración. Más aún, él advierte primero, pone claramente en sus leyes cuáles son las consecuencias de la transgresión y del pecado. Queda claro que la ira de Dios no es un pecado, sino la acción con la que es corregido y erradicado el pecado. Es el hombre que con su pecado ofende a Dios, pero Dios no peca contra el hombre, de tal manera que la ira del hombre termina en pecado, pero la ira de Dios termina en justicia. Así que la desobediencia, al ser una transgresión de lo establecido en la alianza, no es por desconocimiento, sino por rebeldía, pues la alianza está fundamentada en acuerdos, estatutos y mandamientos. Con todo esto, podemos ir al pasado y ver que nuestro Señor y Dios se ha enojado y se ha airado, y hay infinidad de versículos que lo demuestran. Desde la expulsión de Adán y Eva hasta la destrucción del templo en Jerusalén y mucho más. Veamos detenidamente este pasaje maravilloso del libro de Lamentaciones capítulo 3. Me voy a permitir leerlo en la versión APA, la versión amplificada, parafraseada y armonizada. Capítulo 3, versículo 29. Dice, póstrate en oración, no hagas muchas preguntas. Espera que aparezca la esperanza, pues tal vez haya una. No huyas de los problemas, tómalos de frente. Lo peor, nunca es lo peor. Debes ofrecer la mejilla a quien te hiera y aprende a soportar los insultos. ¿Y por qué? Porque el Señor es fiel y no ha de abandonarnos para siempre, pues, aunque hace sufrir, también se compadece, porque su amor es inmenso, sus reservas de amor son incalculables. Realmente no le agrada afligir ni causar dolor a los hombres. No se complace en hacerles la vida difícil o en ponerles obstáculos en el camino. No se embeleza en pisotear sin compasión a los prisioneros desafortunados del país, y nunca le va a agradar violar los derechos de un hombre o negar justicia a las víctimas que están en la corte. El torcer la justicia
de un proceso o manipular las pruebas es algo que el Señor aborrece. Son cosas que el Señor condena. No es de extrañar, pues, que el Señor nos haya tenido que castigar, ya que nosotros hicimos todo lo que Él aborrece. Porque, ¿quién puede actuar en tu contra sin que el Señor lo permita? Cuando algo sucede, es porque el Señor lo ha ordenado. ¿No ha de hablar el Dios Altísimo tanto las cosas buenas como las cosas malas para que existan? Tanto los bienes como los males vienen porque el Dios Altísimo así lo dispone. Es el Señor que ayuda a uno y perjudica a otro. ¿Y por qué alguien dotado de vida se queja cuando es castigado por causa del pecado? Siendo el hombre un pecador, ¿de qué se queja en esta vida? Reflexionemos seriamente en nuestra conducta. Examinemos nuestras decisiones. Echemos un buen vistazo a la forma en que vivimos y reordenemos nuestras vidas para que, arrepentidos, nos volvamos nuevamente al Señor. Levantemos nuestras manos y corazones al mismo tiempo, orando a Dios en el cielo. Elevemos al Dios del cielo nuestros pensamientos y nuestras oraciones. Porque nosotros pecamos y fuimos rebeldes. Hemos sido contrarios y obstinados, y tú, Señor, no lo has olvidado. Este pasaje delicioso de Lamentaciones capítulo 3, pues nos revela la causa raíz de el enojo de nuestro Señor, de la ira, pero me fascina que dice, sí, pero no se complace en hacernos el mal. Ahora, vamos al presente, estando en Cristo. La pregunta obligada sigue siendo, ¿Dios se enoja? Sí, por supuesto que sí. No tiene un corazón de piedra para no sentir, ni nos interesa que sea un ídolo de piedra, sino que Él es el único Dios vivo y verdadero, el Dios que reconoce nuestra condición y conoce nuestra debilidad. La pregunta que formularon es, ¿está Dios enojado? Como es un Dios tan personal, ir de lo particular a lo general no aplica. Puedo contestar categóricamente, el Señor mi Dios no está enojado conmigo. Y también puedo contestar que no está enojado con todos. La pregunta, entonces, obligada sería, entonces, ¿con quién está enojado? Pues con aquellos que han rechazado el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pasemos ahora del enojo a la ira de Dios, que como ya hemos visto, es la manifestación de un sufrimiento contenido que necesita expresarse y que la ira de Dios, sí, tiene como propósito establecer la justicia. ¿Dios está airado? Bueno, pues si echamos un vistazo al pasado, vemos en los libros de los profetas innumerables versículos que hablan de la ira de Dios. Y vamos a ver un par de ellos, en Jeremías 17 del 1 al 4 y Jeremías 21, 11 y 12. En la versión APA dice así, en Jeremías 17. Judá, tu pecado está escrito con cincel de hierro, como si tus maldades fueran leyes grabadas con punta de diamante en la piedra de tu entenebrecido corazón, o grabadas en las esquinas de tus altares. La evidencia contra ellos es fácil de ver. Altares de sexo y religión y santuarios sexuales sagrados. En cualquier lugar donde haya una arboleda, en cualquier lugar donde haya una colina disponible. Tus hijos se acuerdan de esos altares y de los troncos sagrados que había junto a los árboles frondosos y sobre las colinas elevadas y sobre los montes del campo. Por causa de tus pecados, haré que te roben tus riquezas y tesoros y que saqueen tus colinas sagradas en todo tu territorio. Usaré tus montañas como soportes al borde de la carretera para regalar todo lo que tienes. Todas sus cosas servirán como reparación por sus pecados en todo el país. Tendrás que abandonar la magnífica tierra que yo te di como herencia. Los haré esclavos de sus enemigos en una tierra lejana y extraña, porque mi ira se ha encendido como un fuego. Mi ira es ardiente y feroz, te consumirá y nada la podrá apagar. Es muy importante esta definición que se da en Jeremías de la ira de Dios y cómo opera. Una vez encendida, nadie la puede apagar.
Jeremías 21, 11 y 12 también nos da un dato muy importante de la ira de Dios. Dice: a los descendientes del rey David, diles que escuchen con atención este mensaje del Señor. Hagan justicia todos los días a los que juzgan. No dejen de hacer el bien, protejan a los que son maltratados, libren de explotadores a los oprimidos. Si no lo hacen así, mi enojo arderá como un fuego y nadie podrá apagarlo. Su régimen malvado es el combustible para mi ira. Así los castigaré por todas sus maldades. Vemos que cuando la ira del Señor se enciende, nada ni nadie la puede apagar. Se apaga hasta después de haberlo consumido todo. De modo que, si estamos aquí y ahora, es porque la ira de Dios está apagada. Y créanme, es mejor que así continúe. Porque si el Señor, ¿sí? Si la ira del Señor se hubiera encendido, ya estaríamos como Sodoma y Gomorra. Analicemos ahora el presente para poder discernir sobre quién recae la ira de Dios. Y vemos en el versículo clave de Juan 33, 35 y 36 de la versión Reina Valera 60, dice así: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aunque el Evangelio es escrito por el apóstol Juan, este pasaje en particular es predicado por Juan el Bautista. Observemos primeramente que no se dirige al pueblo como si todos fueran perdidos o todos fueran salvos, sino que muestra las dos clases de personas y mantiene la línea de demarcación perfectamente bien delineada. Están quienes temen a Dios y quienes no le temen. Declara claramente los privilegios del creyente y afirma que tiene vida eterna incluso ahora. Y con igual decisión testifica acerca del triste estado del incrédulo. No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Nuestro primer punto en este texto es identificar al que es culpable, es decir, aquel que rehúsa creer en el Hijo de Dios, es decir, en Jesucristo. A continuación, debemos considerar su ofensa, la cual radica en no creer en el Hijo de Dios. Y por supuesto, el verbo que se usa es creer, no es un verbo saber, es decir, que no es un problema de ignorancia, no es un problema de habilidades o de capacidades o de entendimiento. Simple y sencillamente tiene que ver con un problema de la voluntad del hombre, que teniendo oportunidad de creer, sí, se rehúsa a hacerlo. Y luego, ¿sí? El tercer punto, vamos a mostrar el terrible resultado de no creer en el Hijo de Dios. Y como lo dice Juan el Bautista, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este pasaje, amados hermanos, no se aplica a personas difíciles de encontrar. No. Las personas de las que se habla aquí son muy comunes. Se encuentran por miles en nuestras calles y conforman una vasta mayoría de la población mundial. Las personas de las que se habla aquí son aquellas que no creen en Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquellos que no creen que Él es quien dijo ser y no creen que Él hace lo que dijo que haría. El mensaje del Evangelio de Jesucristo nos asegura que todo aquel que cree en Él no se pierde, mas tiene vida eterna. Las infelices personas a las que se alude en este texto no quieren creer en Jesucristo. Rechazan el ofrecimiento de misericordia de Dios. Oyen el Evangelio, pero rehúsan obedecer su mandato. No hemos de imaginar que estos individuos sean necesariamente agnósticos o incrédulos descarriados o escépticos declarados, pues muchos de ellos creen una gran parte de la verdad revelada, pero se niegan a creer lo que el Hijo dijo e hizo. Hay muchos que se salvan, pero lamentablemente también hay muchos que se están perdiendo. Y nuestra misión es presentarles claramente el mensaje de salvación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que puedan estar a salvo.
¿A salvo de qué, pastor? Pues a salvo de la ira de Dios, por supuesto. Ahora entendamos un punto importante, la diferencia entre castigo y disciplina. El castigo es la acción correctiva que se ejerce en el presente como consecuencia de un acto cometido en el pasado, mientras que la disciplina es la acción preventiva que se ejerce en el presente con la intención de lograr algo en el futuro. Los hijos de Dios son disciplinados por Él, como un proceso de transformación, ya lo hemos visto, con la intención soberana de llevarnos a niveles superiores de maduración, procurando siempre alcanzar la estatura del varón perfecto. Queda claro que la transformación está acompañada de pruebas, sí, pero también de victorias. Dios castiga, amados hermanos. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Nunca lo olvidemos. Él es el soberano de las naciones y creador del universo. Por supuesto que como soberano, a Él le toca juzgar, condenar y castigar, pero siempre lo hará con justicia y equidad. Veamos estos pasajes de Jeremías 30, 18 al 24 y 31:1. Me voy a permitir leerlo en la versión APA. Una vez más, el Señor dice: cambiaré la condición de la nación de Jacob, restauraré su fortuna, tendré compasión de su país. Las ciudades se reconstruirán sobre sus antiguos cimientos, las mansiones volverán a ser espléndidas y los palacios serán reconstruidos como eran antes. Las naciones estallarán en cantos de gratitud, la risa se derramará a través de sus puertas. Las cosas mejorarán cada vez más, no disminuirán, pues yo haré que aumenten. Yo multiplicaré a mi pueblo y lo convertiré en grande y honorable nación. Los días de depresión han terminado. Ellos prosperarán, florecerán. Los días de desprecio han terminado porque yo los honraré. Los israelitas serán como antes. Sus hijos prosperarán como en el reinado de David. Su pueblo estará firme en mi presencia. Serán una nación de la que me enorgullezco. Por eso, yo castigaré a sus opresores y a cualquiera que los perjudique o los hiera. Volverán a tener su propio gobernante. No será un extranjero, sino que de entre sus propias filas saldrá su jefe. Será un gobernante de su propia gente. Al sacerdote le concederé libre y fácil acceso a mí. ¿Alguien se atrevería a hacer eso por su cuenta, intentar entrar en mi presencia sin ser invitado? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo, el Señor, lo afirmo. Ahora cuidado, porque la ira del Señor es como una tormenta, como un viento huracanado que se agita sobre los malvados. Súbitamente, el devastador torbellino del Señor ruge con furia, estallará sobre la cabeza de todos los malvados. La furia la furiosa ira del Señor no cesará hasta que Él haya realizado sus propósitos, hasta que haya completado el trabajo que comenzó. Más adelante, cuando el trabajo esté terminado, verán que está bien hecho, y entonces entenderán todas estas cosas y comprenderán lo que les digo. Y cuando esto suceda, el Señor lo afirma, será tan claro como el sol al mediodía. Yo seré el Dios de todo hombre, mujer y niño en Israel, y ellos me reconocerán como Señor y se comportarán como pueblo mío. Es tan claro, dice, como el sol al mediodía. Después de la corrección está la esperanza de su amor, como constante de su propia esencia. Dios es amor. Dios no puede ser burlado y no da consentimiento al hombre de pecar. El pecador recibe castigo como consecuencia de su pecado. Mas alabado sea el Señor cuyo propósito siempre es la corrección que nos lleva a la transformación y a la restauración. De modo que si Dios está o estuvo enojado contigo, pues reconcíliate por medio de su Hijo Jesucristo, tal como lo dice segunda carta a los Corintios 5:15 al 21. ¿Sí? Dice,
Y Cristo murió precisamente para eso, para que los que reciban la vida eterna por medio de Él no vivan más como para sí mismos, sino para agradar al que murió y resucitó por ellos. Pues Cristo, al morir, incluyó a todos en su muerte para que todos pudieran ser incluidos también en su vida. Una vida nueva, una vida de resurrección, una vida mucho mejor que la que pudieran vivir sin Él. Por eso, nosotros ya no pensamos en nadie según los criterios de este mundo. No evaluamos a las personas según lo que tienen o cómo se ven. Vimos a Cristo de esta manera una vez y nos equivocamos, como bien saben. Por eso, aunque antes pensábamos de Cristo según tales criterios, ahora ya no pensamos así de Él. Por tanto, dejémonos de medir a los cristianos por lo que el mundo piense de ellos y por sus apariencias. Ahora miramos hacia adentro y lo que vemos es que cualquier persona unida con Cristo comienza de nuevo. Se crea de nuevo. La vieja vida se ha ido. Una vida nueva brota. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, y todo esto proviene del Dios que resolvió la relación entre nosotros y Él, y luego nos llamó a establecer y mejorar las relaciones entre nosotros mismos. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona, capaz también de establecer nuevas relaciones. Así que todo cuanto hay de nuevo en nosotros proviene de Dios, que da al mundo la oportunidad de un nuevo comienzo, al ofrecer el perdón de los pecados por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la misión de anunciar a todos lo que Él está haciendo, reconciliar al mundo consigo mismo. Somos los representantes de Cristo. Dios nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, persuadiendo a los hombres para que abandonen su antigua manera de vivir y aprovechen la reconciliación que Dios les ofrece. En otras palabras, en Cristo, Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo sin tomar en cuenta los pecados de los hombres. Y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. De modo que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo les hablara a ustedes por medio de nosotros. Así que, en el nombre de Cristo les rogamos que acepten la reconciliación con Dios. Estamos hablando por Cristo mismo ahora. Reconcíliate con Dios. Hazte su amigo, porque Él ya es amigo tuyo. Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra, Dios lo hizo el pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Y luego, para colmo de maravilla, nos declaró justos. Él nos justificó. Con todo lo aprendido, creo que tenemos elementos para responder a la pregunta del futuro. ¿Dios estará enojado o airado? Del Señor es la gloria, la honra y la alabanza eternamente y para siempre. Amén y amén. Esto se los dejo de tarea. Dios los siga bendiciendo. Hasta luego.